Señores, miren, ya se sometió formalmente el proyecto de reforma constitucional. En el día de ayer el PRM realizó una reunión con su bancada, ¿verdad?, para unificar criterios en torno a este proyecto y llevar una posición conjunta. Yo escuché en el rumbo de la mañana, creo, si la memoria no me falle, también lo vi en el periódico Diario Libre, unas declaraciones del diputado, de un diputado del Partido Revolucionario Moderno, que decía que ellos van a buscar un consenso, que aún no está del todo claro, pero que, ¿verdad?, tienen que buscar un consenso en torno a este proyecto, porque algunos diputados difieren por el tema de la reducción de la cantidad de diputados y quizá por otras razones. Pero yo vi el proyecto, yo tengo el anteproyecto aquí y bueno, y vi que también la oposición dijo que iba a fijar una postura sobre esto. Y yo voy a ser sincero, porque hay que ser sincero, hay que ser objetivo, sobre todo cuando uno está frente a estas cámaras. Yo creo que ya la posición de la oposición sobre la reforma constitucional nosotros la conocemos, porque nada más hay que irse al año 2010. Aquí se hizo una reforma constitucional en el año 2010. Y previo a esa reforma, entre las conversaciones que se establecieron y los estudios que se establecieron, se hizo una evaluación para ver si la gente estaba de acuerdo que se mantuviera el modelo norteamericano, que era el modelo que estaba antes del nunca jamás. Y la mayoría de la gente estuvo de acuerdo. Yo recuerdo que Uchi Lora también hizo la denuncia. La mayoría de la gente estuvo de acuerdo con que se mantuviera ese modelo y eso se cambió. Se habilitó el expresidente Leonel Fernández con esa constitución. Se habilitó también el expresidente Hipólito Mejía con esa constitución. Y Miguel Vargas dijo que eso era para reivindicar la memoria de Peña Gómez. Entonces, si usted quiere saber cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo en ese momento en el PLD, vaya y busque la constitución del año 2010 que ya se modificó, ya se le permitió y se planteó, ya nada más hay que buscar eso. Igual en el PLD. Para conocer cuál es la posición del PLD sobre la Constitución, busque el año 2015. Se le hizo una enmienda a la Constitución para una nueva repostulación del expresidente Danilo Medina, que en ese momento gozaba de altos niveles de popularidad. Y bueno, y se religió. Y en el año 2019 también se intentó una reforma constitucional que se paró para la reelección de nuevo, pero se paró por la llamada de Pompeo. Si Pompeo no llama, hoy la historia fuera otra. Entonces, esa es la realidad. El país lo vio, o sea, eso es ser objetivo. O sea, yo creo que la oposición no tiene que fijar una postura porque ya la postura está fijada en esa. Y yo creo, y lo digo con toda honestidad, o sea, tú no le puedes regatear a un presidente que ganó de manera legítima unas elecciones, que plasme su visión política en la Constitución. Nosotros podemos diferir en torno a algunos aspectos del proyecto. Yo difiero y he planteado mi postura en torno a lo del Procurador General de la República. Ahora lo va a escoger el Consejo Nacional de la Magistratura a propuesta del presidente. Bueno, no es el método ideal desde mi punto de vista. Bueno, pero por lo menos el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano que está legitimado. ¿Por qué? Porque hay una representación mayor de las organizaciones políticas. Entonces, este órgano provoca un consenso mayor que una designación directa de parte del presidente de la República. Pero para mí, y también difiero del tema de la cantidad de diputados, yo tengo mi posición y ya lo he planteado en ese aspecto. Ahora, hay un tema que es fundamental, que para mí es el más relevante de este proyecto de reforma constitucional, que yo lo apoyo con las dos manos, con los pies completos. ¿Por qué? Este es el aspecto para mí más relevante, que dice: la reforma constitucional impulsada tiene por objeto lo siguiente: garantizar, el primer punto, garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial al impedir futuras modificaciones que versen sobre las mismas. Y paso a desarrollar el texto, dice: para lograr el primer objetivo, se modificaría el artículo 268 de la Constitución con el propósito de incluir entre materias de objeto de esta disposición, las cuales están excluidas del proceso de reforma constitucional, las reglas de elección presidencial establecidas en el artículo 124 de la Constitución. O sea, aquí lo que se procura es que lo relativo a la reelección presidencial, a una modificación para la reelección, quede con candado, quede imposibilitado materialmente de una reforma. Y me dicen, no, ¿por qué esto? Señores, eso fue en el 2020, ese era el debate. O sea, en 2019 ese era el debate. Porque se entendía que había una expectativa de una segunda reforma a la Constitución.
Pero era el mismo debate en el año 2010 también. Otra expectativa en torno a una nueva reforma para continuar en el poder del mandatario de ese entonces, de Leonel de ese entonces. Y después entonces pasó con Danilo. Y esa es la realidad. Por eso que yo digo, yo no entiendo cómo ahora, diríamos, existe. O sea, pueden diverger los criterios. Eso yo lo entiendo. Porque todos tenemos diferencia en algunos aspectos, pero no en sí al proyecto de modificación a la Constitución, porque ya en el pasado se modificó. Por eso yo no entiendo a la oposición en ese aspecto. Y yo, desafortunadamente, pues yo leí una obra que se llama ¿Qué es la Constitución?, que es un ensayo de Ferdinand Lasalle, donde él plasma su visión sobre la Constitución, que esa es la visión que yo tengo. Para mí la Constitución son los factores reales del poder, que de ahí es que Balaguer saca que la Constitución es un pedazo de papel, pero es porque Lasalle plantea de que lo que se establece de manera formal en el derecho, en la Constitución, en lo escrito, es un poema, eso es lo bonito, pero la Constitución real, la prensa es un pedazo de la Constitución, por ejemplo. Las Fuerzas Armadas es otro pedazo de la Constitución. Y así los empresarios son otro pedazo de la Constitución. Y esos son los factores reales de poder que determinan en una sociedad. Aquí llega un procurador nuevo y se pone loco. Y lo van a frenar los factores reales de poder. ¿Tú entiendes? Entonces, esa es la visión que yo tengo sobre la Constitución. Esa es la visión. Yo creo que la Constitución, los poderes reales y efectivos de poder, que vendrían siendo aquí los poderes fácticos, son la verdadera Constitución de un país. Y por eso Balaguer planteaba que la Constitución era un pedazo de papel, que no es una idea original de Balaguer para nada. Es lo que hacía esa referencia del punto de vista filosófico y político del autor que acabo de mencionar. Por eso para mí esa vaina no es lo trascendental. Cada quien que plasme la visión que quiera y punto. Ahora, ¿qué es lo trascendental de verdad? Para mí, desde mi punto de vista. O lo que está pasando aquí en el Ministerio de Educación, que el ministro está justificando la cantidad de estudiantes haitianos ilegales porque lo está justificando en perjuicio de los dominicanos. Para mí eso es lo verdadero. Para mí eso es lo más relevante. Que la ADP denunció que más de 300,000 estudiantes aquí se pueden quedar sin ir a las aulas. Que aquí hay un déficit grandísimo de aulas y tenemos que construir aulas para los estudiantes dominicanos. Porque para los otros lo tienen. Los demás estudiantes sin papeles, esos tienen su espacio garantizado. Los dominicanos no. Entonces, para mí, ahí es que está la verdadera relevancia del debate. Eso es lo importante, que yo entiendo que Leonel cometió muchísimos errores. Muchísimos errores cometió Leonel, dejando gente que no debió dejar en el gobierno. Lo mismo hizo Danilo Medina. Cometió muchísimos errores, dejando gente que no debió dejar en el gobierno. Y esos errores los persiguieron después la vida entera. Y lo mismo está haciendo el presidente Abinader con el ministro de Educación. No se puede persistir en el error. Ese señor no puede seguir en ese ministerio que tiene un presupuesto para este año de casi 300,000 millones de pesos y no pueden resolver el tema del déficit de las aulas por la ineficiencia aquí con tantos ingenieros preparados que hay aquí en todas las universidades de este país, gente emprendedora que puede ser eso una primera oportunidad de negocio, desarrollar escuelas que pueden buscar a través de un acuerdo con los bancos, con la banca nacional para que accedan a un crédito y desarrollen una propuesta, que para eso no podemos nosotros endeudar. Para eso vale la pena endeudarse, para construir las escuelas que hacen falta en este país. Para mí eso es lo relevante. Eso es lo relevante para que salgamos de esta agonía. De que volvemos lo mismo. Que no hay escuela. Que no hay escuela. Que no hay escuela. Ajá. Para los estudiantes dominicanos no hay escuela. ¿Y qué nosotros estamos cargando? La República Dominicana se ha convertido en la esperanza de la escolaridad del país más pobre del hemisferio occidental, que lo tenemos nosotros de vecinos. Desgraciadamente, lo tenemos nosotros de vecinos. Y desde aquí se está garantizando una solución dominicana al problema haitiano. Y se le está diciendo a este país, no importa, un 7% nada más. Como tampoco importa que el 35% de las parturientas en nuestro país sean haitianas, tampoco eso importa. No, tampoco eso importa. Porque ahora ya en Haití ya somos gracias al ministro de Educación, para esos estudiantes haitianos, somos una esperanza. Ya República Dominicana es la esperanza
en el sistema educativo y entra en todo, como dijo en una ocasión Alburquerque, que entra en todo. La política de entra en todo es que el ministro de Educación está garantizando y ese señor sigue ahí en esa institución. Entonces eso para mí es lo relevante, pero lo otro no, hombre, no, eso es plan de su visión política. ¿Y qué importa esa vaina? ¿Y se van a poner partidos que modificaron la Constitución en el pasado? No, hombre, no.